Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles ahora a través de este medio por las razones que ya todos conocemos. Pero es una bendición poder llegar de esta forma a cada uno de ustedes para compartir estos cantos y también meditar en su palabra. Dice el Salmo 46, versículos 1 al 7: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Alabanza.
Buen día tengan todos ustedes que nos están escuchando desde sus casas. Damos gracias a Dios porque nos han permitido alabarle y glorificarle con estos cantos. Dentro de la historia de nuestra iglesia, es la primera vez que estamos viviendo algo así, estar aquí en un púlpito compartiendo la palabra de Dios a un público que no ves, a una congregación que no está presente aquí físicamente, pero que sabemos que está escuchando en sus casas, sabiendo que el Espíritu Santo nos une. Esto nos da un ánimo de seguir adelante y buscar las formas para alabar al Señor Dios Todopoderoso y ser edificados en su palabra. Atendiendo las indicaciones sanitarias de nuestras autoridades gubernamentales acerca de la contingencia por el COVID-19, y por otro lado con la firme intención de glorificar a nuestro Señor por medio de la alabanza y edificación de su palabra, nuestro hermano Agustín Vigueras y su servidor Jorge Chávez nos hemos permitido hacerles llegar este culto a Cristo, a ese Cristo que alabamos, a ese Cristo que glorificamos, desde el templo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Recordándoles que estamos a su servicio, únicamente les pedimos nos los hagan saber. Y después de tanto preámbulo, quisiera que pensáramos un poco acerca de lo que estamos viviendo, tanto a nivel mundial como nacional. Escuchamos noticias, escuchamos comentarios, algunos dicen esto no es cierto, otros dicen esto sí es cierto, y muchas cosas parecidas. Realmente nosotros no lo sabemos, pero hay algo muy claro que sí está sucediendo en todos lados y en todo momento: la muerte de personas. Según las estadísticas, nos dan números muy grandes de muertes por el COVID-19. Según las estadísticas, nos dan números muy grandes de muertes por cáncer o de muertes por aborto, muertes por accidente. De la sumatoria de todas estas muertes, del 100% de estas muertes, de todo el total de estas muertes, pensemos un poco, ¿qué porcentaje de estas personas que están muriendo son salvos? ¿Qué porcentaje de personas se les ha predicado, se les ha compartido acerca del Evangelio? De manera personal, ¿a cuántas personas les has compartido la palabra tú en estos momentos de contingencia, en este tiempo? ¿A cuántas personas has ido tú de manera personal a hablarles de Cristo? Por otro lado, estamos viviendo lo que la mayoría de la gente le llama la Semana Santa o la Semana Mayor. Hoy precisamente es el Domingo de Resurrección, en el cual, según ellos, hoy Jesús resucita. Cada año hacen grandes demostraciones, escenificaciones de lo que está sucediendo, de lo que sucedía en aquel entonces, y lo hacen cada año. Pero desgraciadamente no pasa de ser únicamente un espectáculo, en el cual no hay evangelio, no hay predicación, no hay corazones quebrantados. En esta ocasión, para esa gente, para ellos cambió, ya que no se realizaron sus liturgias como acostumbraban a hacerlo. ¿Y tú, has hecho algo diferente para ellos? ¿Has aprovechado el momento para decirle a la gente que Cristo murió por sus pecados? ¿Has compartido el Evangelio de manera personal? ¿Le has hablado a la gente de toda la celebración de esta semana? Queridos hermanos y hermanas, la intención que tenemos es que reflexionemos un poco acerca de lo que estamos haciendo. Ciertamente están muriendo personas, algo que realmente no podemos evitar. Pero pregúntate, ¿qué estás haciendo para que ellos mueran en Cristo? Esta Semana Santa fue diferente.
¿Hemos aprovechado la situación para compartir el Evangelio? Seguramente de aquellos que nos están escuchando en esta mañana, alguien estará pensando, está bien, nos enfocamos en los demás, en aquellos que no son salvos, en aquellos que no han recibido a Cristo. ¿Y qué de nosotros? ¿Quién se preocupa por nosotros? Y tienen toda la razón. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice así la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este mensaje es para ti, hermano y hermana. Tú que has recibido a Cristo, tú que has recibido a Jesús como Señor y Salvador, y como dice el versículo, vas a enseñar, vas a ir a predicar lo que asimismo recibiste. ¿Quién se preocupa por ti? ¿Quién vela por tu alma? Cristo el resucitado. El Dios vivo es el que se preocupa por ti, es el que vela por tu alma. Y estoy seguro que tú has sido salvo. Si no, no te congregaras en una iglesia. Si no, no estuvieras escuchando este mensaje. Entonces aprovechemos el momento para recordar y reflexionar acerca de lo que es el Evangelio, el cual se nos enseña de una manera muy breve, de una manera muy concreta, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Primero, recordar que en el contexto de este capítulo había personas que no creían en la resurrección de los muertos. En nuestra actualidad hay personas que dicen sí creer, pero es algo muy superficial. A cualquier persona que tú encuentres en la calle y le digas, ¿crees en Cristo?, te dice, sí creo. ¿Crees en Dios?, te contesta, sí creo. Le preguntas, ¿crees que resucitó?, te contesta que sí creo. Pero su creencia es algo muy superficial. Y veamos lo que aquí el apóstol Pablo retoma para aclarar este punto y dar evidencia de que Cristo es un Dios vivo porque resucitó al tercer día. Cristo es un Dios vivo. Y vamos a ver 5 evidencias que aclaran este punto. La primera evidencia la tenemos en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 2, y esta evidencia es la iglesia. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. El grupo de creyentes que se reúne en algún lugar es la iglesia, y esa es la evidencia de que Cristo es el Dios vivo. Aquí Pablo les recuerda las buenas nuevas que ya les había predicado anteriormente, lo que ellos ya habían recibido y en los cuales también estaban firmes. No era una nueva doctrina, no era algo nuevo para los corintios ni para nosotros en estos días. Era un recordatorio en un momento crítico, así como también para nosotros en estos momentos críticos. En una congregación reunida que alaba al Señor, que glorifica al Señor, que estudia la palabra del Señor, es la evidencia de que creemos en un Dios vivo, en un Dios que resucitó, Jesucristo Dios y hombre. Del versículo 2 dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Este sí es un sí condicional que no representa dudas sobre la salvación de cada uno de ellos. Tampoco enseña que sean salvos por retener la palabra de Dios. Lo que Pablo estaba diciendo es que si no hay resurrección de los muertos,
entonces no hay salvación y por lo tanto creen en vano. Y es lo que Pablo quería aquí resaltar. Hoy, precisamente este día, no nos reunimos físicamente en nuestro templo, pero sí estamos unánimes en el mismo sentir, ahora sí, como dice la gente, por el mismo canal. Ahora sí estamos reunidos de esta manera para dar evidencia de que seguimos glorificando a un Cristo resucitado. La segunda evidencia es la Escritura. Dicen los versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, Pablo, el apóstol Pablo, transmitió lo que primeramente recibió. Si nosotros, cada uno de nosotros, no hemos recibido, no podemos ir y compartir. Así que este es el momento de reflexionar sobre nuestra propia salvación. Este tiempo de encierro, este tiempo en el cual se nos indica que estemos guardados en casa, es un momento muy preciado para poder reflexionar cada uno en nuestra salvación. Las Escrituras son una evidencia clara de nuestro Cristo resucitado, del Dios vivo que glorificamos. En este versículo 3 tenemos una doctrina base del Evangelio, y es que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, Él es nuestro sustituto. Él no murió por sus pecados porque Él no tiene pecado. Murió por nuestros pecados. Murió por tu pecado y murió por el mío y murió por el de cada uno de nosotros. Él pagó la pena de muerte por nuestros pecados, y esto dice conforme a las Escrituras. Es decir, se refiere al Antiguo Testamento, ya que en aquel entonces no se encontraba completa lo que es la Biblia como la conocemos en la actualidad. Pero ahora sí podemos hacer referencia al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. El versículo 4 también nos dice que fue sepultado y resucitó al tercer día, y todo conforme a las Escrituras. En aquel tiempo hablaba el apóstol Pablo acerca del Antiguo Testamento, y en Isaías capítulo 53 versículos del 5 y 6 dice que murió por nuestros pecados. Igual Isaías 53 versículo 9 dice que fue sepultado. Él fue sepultado. Y el Salmo 16 versículos 9 y 10 nos habla de su resurrección. Como podemos notar, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, ya estaban declaradas estas profecías. Es decir, las Escrituras siempre son la evidencia de todas las cuestiones acerca de nuestra fe. Todo debemos buscarlo en las Sagradas Escrituras. Cualquier persona que se acerque a ti y te pregunte acerca de tu fe, acerca de tu salvación, tienes que sustentarlo en las Escrituras. Porque así como en aquel entonces hablaban del Antiguo Testamento, ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento para sustentarlo como evidencia de ese Cristo resucitado. Y el apóstol Pablo hace mención a otra tercera evidencia: testigos oculares. Primera de Corintios 15, versículos 5, 6 y 7. Dicen así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y podemos notar aquí una lista de aquellos que fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Es algo muy general, pero es lo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar o nos quiere dar a conocer en este pasaje. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo es que hay testigos que aún siguen vivos
y podrían ser interrogados acerca de la resurrección de Cristo. Y no solamente los apóstoles, porque se le apareció a 500 personas. Entonces había mucha gente en aquel entonces que podía sustentar, que podía dar la respuesta acerca de la resurrección de Cristo. Personas que realmente lo vieron tal cual cuando ascendió a los cielos. Actualmente no tenemos testigos oculares, pero tu vida transformada debe ser la evidencia de que Cristo vive. Tu vida transformada debe de ser la evidencia de que Cristo resucitó. Es decir, tú debes ser el reflejo de Cristo. El reflejo de Cristo para aquellos que no son salvos, tal como es la siguiente evidencia que vamos a ver. La número 4 que tenemos en los versículos del 8 al 10. La evidencia es el apóstol mismo. Dice el versículo 8: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Está hablando el apóstol de su propia conversión, de esa conversión que tuvo en el camino a Damasco. Cuando él tenía la idea de ir a perseguir la iglesia de Dios, se encontró con el Cristo resucitado. Él se humilla diciendo: no soy digno de ser apóstol, no soy digno de esto porque perseguí a la iglesia del Señor. Pregúntate a ti mismo: ¿te humillas diciendo no soy digno de ser salvo? ¿Porque soy el peor de los pecadores? ¿Porque soy el más vil pecador? El apóstol también nos habla de la gracia de Dios en su vida. Nos dice que la gracia de Dios no ha sido en vano en su vida, porque ha trabajado para su Señor. El apóstol ha trabajado para su Señor. Por eso la gracia de Dios no es en vano en su vida. ¿Cuánto has trabajado tú para tu Señor? ¿Qué has hecho para tu Dios? ¿Qué haces para tu Dios? ¿Cómo glorificas a tu Dios? ¿Cómo trabajas para tu Señor? ¿Acaso la gracia de Dios será en vano en tu vida? Analiza tu propia vida, piénsalo, reflexiona en ti mismo. Y así pasamos a la quinta evidencia, que es el mensaje común. Primera de Corintios 15, 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Con esta evidencia concluimos las 5 evidencias que hacen claro al Jesús resucitado. Cuando hemos entendido el Evangelio, cuando hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, cuando ya hemos sido discipulados por algunos otros hermanos maduros en la fe, tenemos entonces el mismo testimonio del Evangelio. Conocemos el mismo Evangelio y no hay otro Evangelio más que este que está aquí resumido. Tenemos el mismo espíritu que nos une. No importa quién predique, no importa quién comparta la palabra de Dios. Lo importante es proclamar que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el verdadero Evangelio. Cuando digo no importa quién predique, no importa quién comparta, es porque la persona que ha entendido el Evangelio lo va a reflejar con su vida y va a compartir lo que las Sagradas Escrituras dicen. No va a haber ninguna distorsión. Y aquí el apóstol nos da las 5 evidencias de ese Evangelio claro, perfecto y concreto. Predique quien predique, este es el Evangelio y este es el Evangelio que habéis creído. Así lo dice, este es el Evangelio que habéis
que habéis creído. En este tiempo, lo que nos corresponde es reafirmar nuestra fe. Cada uno de nosotros debemos de pensar cómo andamos en nuestra fe, cómo está nuestra fe, qué tenemos que hacer para nuestra fe y poder reafirmarla. Debemos de pensar en estos tiempos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Estoy o no estoy firme en Cristo? ¿Cómo es mi firmeza en Cristo? Tenemos que pensar en proclamar al Cristo resucitado y llevarlo a las personas para que estas personas conozcan de Cristo, para que al morir, físicamente hablando, pasen a la presencia del Señor. Estadísticas vienen, estadísticas van, noticias vienen, noticias van, y nos pueden decir estas noticias muchas cosas, números alarmantes, personas que están muriendo y muriendo y muriendo. Pero lo que más nos debe de preocupar, si están muriendo en Cristo. Nuestra labor como creyentes es recordar el Evangelio, asimilarlo, hacerlo nuestro, afianzarnos de si es que nos hemos olvidado de él, entender verdaderamente el Evangelio, y entonces podremos ir y compartir para que las personas que están muriendo mueran en Cristo. Honremos y glorifiquemos al Cristo resucitado haciendo una oración. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, por este tiempo en el cual nos has permitido cantarte, alabarte, honrarte y glorificarte. 3 cantos que, Padre Santo, lo hacemos con mucho amor, con mucho deseo de adorarte, de darte la honra, la gloria a ti, alabar tu santo nombre y exaltarte hasta lo sumo, Padre. También te damos gracias porque nos permites dar este mensaje del Evangelio, este mensaje que es necesario que cada uno de nosotros, de manera personal, también con nuestras familias, pues recapitulemos lo que es el Evangelio, tratemos de entender aún de una manera más profunda el Evangelio y que, Padre, si hemos dudado alguna vez de nuestra fe, si hemos fallado alguna vez con nuestra fe, que tú nos des la fortaleza, nos des la sabiduría, nos des el ánimo, Padre bendito, y que también podamos ir y compartir el Evangelio a otras personas, Padre. Sabemos que no lo podemos hacer a gran escala, en grandes cantidades, Padre, pero lo queremos hacer de manera personal, Padre. Te rogamos nos des, Padre bendito, el entendimiento, la sabiduría para poder compartir el Evangelio, poder hablarle a las personas que no son salvas, presentarles al Cristo resucitado para que ellos entiendan y acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Te damos gracias en esta mañana, esperando que sea de edificación para tu iglesia, que se reúne, que se congrega aquí en Emiliano Zapata, Padre bendito, y que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en sus hogares, Padre Santo, sean bendecidos por tu santo poder, por tu santa palabra, y que tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.